Hola, hola, buen día, Dios les bendiga. Estamos con el segundo tema de esta lección que vamos a estar aprendiendo nuevamente, porque ya lo hemos visto, cómo debe ser la personalidad del cristiano. Así se llama la lección, una personalidad cristiana, y es la lección 17, cómo se debe conducir un cristiano. Y hoy vamos a ver las características de la personalidad cristiana, que no son más que los aspectos del fruto del Espíritu. Eso es lo que va a caracterizar a un cristiano. Las características que forman una personalidad cristiana, es decir, en su conjunto, las cualidades que constituyen la personalidad de una persona que ha sido redimida por nuestro Señor, lo distingue de otra, es decir, cada persona de alguna manera es diferente a otra. Cuando hablamos de una personalidad no solamente humana, sino cristiana, no estamos pensando que todo cristiano será igual a otro, pero sí hay ciertas cualidades que deben formar parte de todo cristiano. Efectivamente, ¿por qué no todos los cristianos van a tener la misma personalidad? Porque unos van a madurar más lento que otros. Otros van a avanzar rápido, van a crecer más rápido. ¿Qué te hace crecer en la vida espiritual como cristiano? El conocimiento y tu relación con Dios. Entre más conocimiento de la palabra tengas, pero que lo apliques, si no lo aplicas de nada te sirve. Es conocimiento práctico. Y tengas esa relación con Dios. Ahora, no nos confundamos. Relación con Dios no significa orar y cantar alabanzas todos los días. Orar es comunicación con Dios, pero relación con Dios es obediencia. Eso es la relación con Dios. Conocimiento de la palabra. ¿Qué da la relación con Dios? Poner en práctica ese conocimiento, es decir, obedecer la palabra nos permite relacionarnos con Dios, y entonces si nos relacionamos lo vamos a conocer. Si conocemos su palabra, conocemos a Dios, y si la obedecemos, nos relacionamos con Él, tenemos una relación con Él y nos podemos comunicar de una manera más fácil y lograremos que Él nos oiga. ¿Cómo nos vamos a comunicar? Con la oración. Entonces ahí está la clave. Conocimiento de su palabra, relación, es decir, ponerlo en práctica, comunicación, es decir, orar a Dios. Y esos tres van a hacer que usted quiera siempre adorarle, alabarle, cantarle y dar testimonio, porque eso es lo que lo honra. Pero la honra, el testimonio, es el fruto del conocimiento, de la obediencia y de la comunicación. Entonces vamos a ver cada uno de esos aspectos. Los elementos del fruto del Espíritu Santo, que serán la mejor guía para todo cristiano, hoy los vamos a estudiar. Y este tiempo de comunión con nuestro Padre Celestial, mientras los estudiamos, en este tiempo podremos ver su semejanza florecer en nosotros mismos, porque nos estaremos examinando para saber cuál de estos aspectos es lo que está fallando en nuestra vida y en nuestra relación con Dios. El primero que vamos a ver, porque es la esencia de nuestro Padre Celestial, es el amor. En el original la palabra griega es ágape. Este término describe un tipo de amor incondicional, en el que el amante tiene en cuenta solo el bien del ser amado. Es decir, no amamos porque nos aman, amamos porque Dios nos ama. No se nos olvide eso. Amamos a pesar de que no nos aman, porque amamos simplemente porque es un mandamiento que Dios nos mandó, ¿verdad? Amar al prójimo. Vemos que esta cualidad cristiana dirige toda la personalidad de la persona que ha sido redimida, produciendo decisiones que benefician a la persona amada. Esta forma de sentir y pensar está en completa contraposición con el egoísmo, que es innato de una personalidad humana natural sin Cristo. Podemos ver los siguientes versículos que hablan acerca de que el amor es de suma importancia e irreemplazable en la vida de todo cristiano. Esta lección tiene varias citas y qué bueno, porque hoy estaremos hablando mucho de la palabra de Dios, por lo tanto le estaremos conociendo mucho el día de hoy. Y la primera dice Juan 3:16,
que todos lo conocemos, pero vamos a leerlo y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Juan 13:34 el Señor nos dio el mandamiento y dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ese es el nuevo mandamiento. Y primera de Juan 4:8 dice lo siguiente, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Exactamente, esa es su esencia, ¿verdad? Y ese fue el primer aspecto, el amor. El segundo aspecto dice gozo y paz. Aquí nos han encerrado dos, ¿verdad? En la Biblia se menciona varias veces estas dos virtudes cristianas. El gozo espiritual es un elemento del fruto del Espíritu Santo que se refiere a un sentimiento de bienestar y tranquilidad que es independiente de las circunstancias que nos estén sucediendo. Aquí es interesante observar que el deseo de los escritores de muchas de las epístolas que encontramos en el Nuevo Testamento es que los hijos de Dios experimenten junto con él gozo, paz y paz divina. No la paz que el mundo ofrece, sino paz divina. Este otro elemento de paz es una verdadera tranquilidad. Es decir, no es lo mismo la paz que el mundo ofrece a la paz que Dios ofrece. Esa es la paz divina. Es una verdadera tranquilidad interior con sensación general de armonía. Aunque estemos en circunstancias adversas, sentimos esa paz, esa confianza en Dios. En la sociedad contemporánea, el verdadero gozo y la verdadera paz son un tesoro que las personas buscan arduamente. En varios versículos vemos la paz que Jesús ofrece, porque se entiende nuestra necesidad de ella. Asimismo vemos en la Biblia el gozo al que Dios nos llama expresado como un mandamiento. Y como Dios es la fuente de gozo del cristiano. Entonces la paz divina, el gozo, solamente lo vamos a encontrar en Cristo. Por eso el mundo está todos los días buscando la paz. La paz no la va a encontrar. Mientras no conozca a Dios, no la va a encontrar. Porque mientras busca la paz, pelean unos con otros a ver quién la ofrece primero, ¿verdad? Y siguen en pleito, no tienen esa ansiada paz. Y nuevamente vamos a ir a Juan otra vez. Y el Señor le dijo en Juan 14:27, le dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Tengan paz, porque mi paz no es como el mundo la ofrece, dice el Señor. Y ahí mismo en Juan, pero en 16:33, el Señor dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A eso vino, Él venció al mundo. Filipenses 4, del 4 al 7, dice lo siguiente, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí nos está diciendo el Señor, ¿verdad? Él mismo, que no estemos afanosos, que vivamos en paz, que vivamos con gozo, porque Él es la fuente. Y vamos a Primera de Tesalonicenses y le leo 5 del 16 al 18. Y dice así, ¿verdad? Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el Espíritu Santo, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Ahí nos está diciendo el Señor, ¿verdad? Cómo debemos vivir en gozo y con paz, abstenernos del mal, examinar todo, quedarnos solo con lo bueno, vivir en gozo. Entonces, ¿quién es la fuente de amor, paz y gozo? El Señor.
Ahí está, lo acabamos de leer en su palabra. El siguiente punto es la paciencia. Este elemento del fruto del Espíritu Santo proviene de la palabra que significa extensión de emoción, esperar suficiente tiempo antes de expresar el enojo. Eso es lo que significa. Esto ayuda a prevenir el uso de la fuerza que surge del enojo inapropiado. Entonces ahí está, que tener paciencia significa que no vamos a recurrir a la fuerza, a la ira, a la brutalidad, sino que vamos a ser calmados, ¿verdad? Podemos ver las siguientes citas bíblicas al respecto de la paciencia. Por ejemplo, la paciencia de Dios la encontramos en Romanos 2 y en Romanos 9. Dice Romanos 2:4, dice, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros no tenemos paciencia, como dice Romanos, ¿despreciamos la paciencia acaso que Dios está teniendo con nosotros para perdonarnos nuestras faltas? Sin embargo, cuando nosotros no tenemos paciencia para con los demás, ¿qué es lo que hacemos? Dice, atesoramos ira para el día del juicio. Es decir, que le vamos poniendo una rayita más a todas nuestras rayitas que están ahí marcando nuestras faltas ante Dios para el día del juicio, porque todos vamos a tener un juicio. No se nos olvide, en el tribunal de Cristo. Entonces dice que acumulamos ira para el día del juicio justo de Dios. Entonces, mis hermanos, hay que cuidar de eso, que sean menos lo que estemos acumulando. Y en Romanos 9:22 dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? O sea, él tuvo paciencia. Habíamos colmado esos vasos de ira, pero tuvo paciencia. ¿Y esa ira dónde fue derramada? En la cruz. Esa ira fue depositada en nuestro Salvador, en lugar de nosotros, ¿verdad? Entonces, esa es la paciencia de Dios. Ahora vamos a ver la paciencia como líder. Si usted es líder en su iglesia, pero ojo, también si usted es padre o madre, es líder en su casa. Entonces vea el siguiente texto, 2 de Timoteo 3:10, y dice lo siguiente, pero tú, le dice Pablo a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía e Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú, Timoteo, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te fueron enseñadas para salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, así como Pablo le está diciendo allí a Timoteo, ¿verdad?, que ha seguido la enseñanza de él, la doctrina. Mi hermano, ¿qué doctrina está siguiendo usted? A ver, ¿qué doctrina está siguiendo? Si usted se reúne en una iglesia nazarena, usted debe estar siguiendo la doctrina del nazareno. Es muy hermosa esa doctrina. Espero y la esté siguiendo. ¿Cómo usted va a seguir la doctrina de la iglesia a la que pertenece? Con las clases, mi hermano. No hay otra forma. No hay otra forma de seguir. Porque cada clase que usted toma, usted conoce la doctrina de la iglesia. Estas enseñanzas son la doctrina de la iglesia. La Biblia no es una doctrina, esa es palabra de Dios. La doctrina es la aplicación de la palabra de Dios en ese grupo de hermanos. Esa es la doctrina. Si usted anda escuchando
una doctrina por aquí, otra por allá, y usted no toma las clases. Usted no es ni de aquí ni de allá, como la India María. Tome en cuenta esta palabra, mi hermano, que es bien importante. Si usted es beisbolista, usted no practica fútbol para ir a un torneo, qué sé yo, de béisbol. Mucho ojo con eso, porque si usted no se prepara en la doctrina de la iglesia y alguien un día le pregunta sobre su iglesia, ¿qué le va a decir? No, pues nos reunimos los domingos. Esa no es la doctrina. No va a saber qué decir de su iglesia. O si alguien le dice algo que es falso de la iglesia, usted no va a saber defender esa doctrina porque no la va a conocer. Es necesario tomar la clase para conocer la doctrina de la iglesia. Esa es la doctrina, las clases que tomamos. ¿Por qué es la clase? La aplicación de la Santa Escritura de acuerdo a los principios de la iglesia, ¿verdad? A los principios de nuestra iglesia. Y es cierto que la iglesia no le salva, pero le permite caminar en santidad mientras el Señor viene. Así es una ayuda para el cristiano. Y vamos a ver entonces, vamos a ver el siguiente punto. Paciencia de Dios, paciencia como líder. Ahora dice, y el llamado a la paciencia para nosotros. Cualquier persona que se diga convertido, aunque no tenga ningún cargo ni en su casa ni en la iglesia. Y está en Efesios 4:2 y dice, yo pues preso, sigue Pablo igual hablando a los Efesios, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose unos a otros con paciencia y con amor. Entonces, ahí está lo que nos dice el apóstol Pablo de la paciencia, ¿verdad? Que nos soportemos los unos a los otros con amor. Y ahora vamos a ver otro punto, que es la fe. Nos queda la fe, la mansedumbre y la templanza. Pues la fe dice, para fe en el griego, dice en el original, el término es pistis y denota confianza, fidelidad a una persona, en este caso a Dios. Una personalidad que cultiva la fe es una personalidad que puede disfrutar de la confianza en Dios como creador y sustentador sin perder la paz y el gozo, aunque las circunstancias sean adversas. Por ejemplo, los hombres de fe que pudieron ser usados por Dios como Esteban, como Bernabé, ellos, dice, le dieron importancia más que a su vida a la fe y caminaron de acuerdo a la voluntad de Dios, y los resultados de la fe son que ellos hoy día están morando con el Señor. Esteban fue muerto a pedradas y su fe no decayó. Bernabé se enfrentó también en Antioquía y no decayó la fe. Pablo fue encarcelado, Pablo estuvo por mucho tiempo también atormentado y fue traicionado incluso y nunca perdió la fe. Entonces aquí nos da varias citas y ahora sí se las voy a dejar para que ustedes las lean porque son bastantes. Dice Hechos 6:5, Hechos 11 del 22 al 24, Primera de Corintios 16:13, Efesios 6:16, Mateo 15:28, Marcos 10:52, Hechos 14:9 y 10. ¿Por qué se las voy a dejar? Porque son muchísimas y la clase sería muy larga, pero también para que ustedes vayan y abran la santa palabra de Dios. Si usted no la lee, ya queda entre usted y Dios, pero es necesario que vaya y la lea. Y entonces usted, el principal texto que debe ir a leer es Hebreos 11, lea el capítulo completo para que repase los hombres de la fe. Pero ahora vamos a ver la mansedumbre. Entonces, ¿qué es la fe? La confianza total en Dios, en nuestro Creador, ¿verdad? No importa lo que estemos pasando. ¿Qué es la mansedumbre? Se refiere a un espíritu interno que se demuestra con seguridad, tranquilidad. Es un sentido profundo y constante de libertad interna, de saber que lo que se podría hacer no es necesario hacerlo. Por ejemplo, tomar venganza podemos hacerlo, pero no es necesario hacerlo porque nosotros confiamos en que todo Dios lo pondrá en su lugar. Es la docilidad de conocer los derechos propios y decidir no exigirlos, porque confiamos en Dios que Él hará justicia. Veamos algunas referencias bíblicas en esta virtud cristiana. Es necesario en los líderes y en los miembros de la iglesia
Aún que no tengas ningún cargo, dice, tener en cuenta esto, es una cualidad de los hijos de Dios, es un llamado para nosotros el día de hoy. Y lo vamos a ver en Gálatas 6:1 y Colosenses 3:12. Y Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Nunca nosotros a veces por ir a corregir a alguien podemos caer en el mismo error, entonces tenemos que corregir teniendo cuidado de no caer en el mismo pecado, ¿verdad? Eso es que vamos a mantener la calma, la paz, con mansedumbre es eso, mantener la paz, ¿verdad? La tranquilidad interna, no desesperarnos como a veces lo hacemos. Y en Colosenses 2 dice, se las leo, Colosenses 3:12, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo le perdonó, así también perdonarle a él. Ahí está, ¿verdad? Nosotros no ser duros de corazón y no perdonar a los que nos dañan. A cada momento nos van a dañar las personas, aún dentro de la iglesia, pero nosotros, si ya conocemos al Señor, no vamos a guardar rencor en nuestro corazón, vamos a perdonar a esa persona. Entonces, seguimos con el último, que es la templanza. Para esta virtud, la palabra original se define generalmente como mantener el autocontrol, pero una mejor definición es autogobernarnos a la raíz de la palabra de Dios. Es decir, nosotros mismos no vamos a esperar que el pastor o un líder nos diga cómo comportarnos. Con la palabra de Dios nos vamos a autogobernar. Eso significa templanza. Tener la templanza de controlarnos nosotros mismos, pero de acuerdo a la palabra, no en nuestra propia fuerza y voluntad, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Dice, la psicología moderna se ha observado en ella que la personalidad humana se caracteriza por diferentes roles. Por ejemplo, a veces somos padres, madres, hijos, empleados, estudiantes, trabajadores, amigos, enemigos. Cada quien tiene un rol que seguir en la vida. Cada persona debe preocuparse entonces de coordinar estas facetas que le toque vivir con diferentes deseos que pueden estar en conflicto entre sí. Aquí se necesita un autogobierno muy efectivo. Aquí es también donde el Espíritu Santo de Dios toma la dirección de nuestra vida para una situación de templanza que evita el desorden emocional y el mal comportamiento que dé mal testimonio de nuestro Padre Celestial y lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Entonces ahí está, mi hermano, nos vamos a enfrentar a cualquiera de esos roles en el hogar, en la escuela, en el trabajo, en la calle, pero nosotros debemos permitir que el Espíritu Santo no tome control de nuestra vida, de nuestro carácter, de nuestro temperamento, para autogobernarnos y no dar ese mal testimonio, ¿verdad?, a los demás con nuestra forma de responder, con nuestras formas de actuar, ¿verdad? Entonces sigo leyendo y dice, respecto de la templanza también podemos ver en la Biblia lo siguiente: la importancia de la templanza para soportar las tentaciones del enemigo, como nos lo marca Primera de Pedro 5:8 y Proverbios 25:28, y vamos a ir ahí para ver el peligro y las consecuencias de no tener templanza. Primera de Pedro 5:8 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esa es nuestra confianza, que aunque suframos un poquito, aguantemos sin fallarle a Dios, tener esa templanza de no fallarle a Dios, porque pasará. El Dios mismo dice, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria, Él hará la obra. Y mire lo que dice Proverbios 25:28. ¿Cómo es la persona que no tiene templanza? Dice, como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Entonces,
las riendas de nuestra vida las toma el Espíritu Santo y nosotros vamos a tener todos estos aspectos del fruto del Espíritu. Y el final que hemos leído es el de la templanza. No vamos a ser como una ciudad libre donde todo el mundo pasa por ahí, ¿verdad? En total desorden, no. Sino vamos a ser personas con una personalidad a la imagen y semejanza de Dios, con un autocontrol de acuerdo a la palabra, ¿verdad? De acuerdo. ¿Por qué vamos a tener autocontrol? Porque le hemos dado el control al Espíritu Santo de Dios. Ese es el que nos guía, no nosotros a Él. Le animo a reflexionar en cómo sería una personalidad que tuviera todas estas características que hemos estudiado. ¿Qué pensaría usted de una persona así? ¿Le gustaría a usted ser así? ¿Tener amor incondicional? ¿Tener paz? ¿Tener gozo? ¿Paciencia? ¿Tener una fe inquebrantable? ¿Una mansedumbre que le dé la tranquilidad de su vida para relacionarse con los demás? ¿Una templanza que le permita serle fiel a Dios y no fallarle en nada? Eso es lo que el escritor nos pregunta aquí. ¿Tendríamos nosotros esa personalidad? ¿Nos gustaría tenerla? ¿Qué personalidad tan ejemplar a los ojos de Dios? Ciertamente esa persona sería un verdadero cristiano, una inspiración para todas las vidas que aún viven en oscuridad, perdidas en la oscuridad que el mundo ofrece, en el engaño de Satanás. Entonces, mis hermanos, aquí nos dice el autor, ¿verdad?, que nosotros seríamos una inspiración para esas personas que aún no han conocido a Dios. Termino diciendo aquí, dice, en la Biblia podemos leer acerca de la vida de Jesús y podemos sacar en conclusión que Él fue el mejor modelo que podemos tener para nosotros tener una personalidad que agrade a nuestro Padre Celestial. ¿Cómo podremos lograrlo? Siguiendo el modelo de Jesús, y ese lo vamos a encontrar en los evangelios. Entonces ahí usted tiene 4 evangelios, mi hermano: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Léase los 4, porque aquí el escritor dice que el mejor modelo que podemos tener para agradar a Dios con nuestra personalidad es Cristo. Pero sin embargo también está Pablo, también está Santiago, hay mucho a quien aprenderle. Pero ahí el escritor nos manda a los evangelios y ahí usted tiene 4 libros. Léaselos completitos y verá que pero si usted no se entrega al Señor, aunque se lea de Génesis a Apocalipsis, su personalidad no va a cambiar al modelo de Cristo. Así que primero póngase en las manos de Dios, luego conozca la palabra de Dios, luego póngala en práctica en ese orden, mi hermano. Póngase en sus manos, conozca su palabra, póngala en práctica, ore a Dios y entonces va a ver el fruto. Que tenga un bendecido día.